Exactamente, hoy día estamos con Eugenio Severín. ¿Cómo está, Eugenio? Hola, Eugenio, bienvenido. ¿Cómo están? Mira, Eugenio tiene un emprendimiento, es el fundador de Tu Clase, Tu País. Sí. Una empresa que se dedica justamente a la formación de profesores. Y hemos tenido ya un par de emprendedores acá que hemos estado hablando de temas de educación, pero es interesante que pocas veces se aborda de manera concreta al profesor, no al alumno. Así es, y fíjate que es interesante porque todos los estudios lo que muestran es que el factor determinante en la calidad de la educación es el profesor. Exacto. Y sin embargo no hay mucho que ver. Fíjate que yo estuve la semana pasada en Londres en una feria que se llama el BET, que es la feria sobre educación y tecnología europea, y habían 1.200 empresas presentando distintos tipos de productos, soluciones y abordajes de temas de educación. Y no encontré ni una sola que estuviera dedicada directamente a los profesores. Porque ustedes, por eso, fue una de las razones quizás que quisieron emprender en esto, porque ha venido acompañado más con una reforma educacional importante en nuestro país, la carrera docente, que tiene que ver con los sueldos, aumentar salarios, pero no solo eso, sino la importancia, lo que decía Tomás, de mejorar la calidad de los profesores. Así es, yo creo que justamente uno de los desafíos que tenemos es cómo ayudamos a que los profesores puedan hacer el salto que tenemos que hacer en nuestra educación. El sistema educacional hoy día, creo que no hay nadie que no esté de acuerdo, y no solo en Chile, está en una situación crítica en que los estudiantes hoy día no le encuentran sentido a la educación y tenemos un currículum que es difícil, que es excesivamente extenso e intenso en contenido, y tenemos que ayudar a que los profesores puedan hacer ese salto en las metodologías con las que trabajan con los estudiantes, y eso es lo que nos proponemos en Tu Clase. Y en esa metodología, en esa brecha que hay hoy día entre el estudiante y el profesor, ¿cuál es el principal desafío que tiene el profesor? ¿Dónde Tu Clase, Tu País es que lo ayuda a mejorar? Mira, lo que demuestran los estudios en todo el mundo es que los profesores son profesores no como les dijeron en la universidad que tenían que ser profesores o como leen, sino que la mayoría de las veces por cómo ellos aprendieron. Por lo tanto, el modelo que ellos vieron de enseñanza es el que replican cuando son profesores. Y eso es lo que nosotros queremos y necesitamos cambiar, porque lo que funcionaba hace 15, 20 o 30 años, hoy día ya no funciona. Hoy día tenemos estudiantes mucho más activos. Porque tenemos estudiantes más activos, más inquietos, porque el conocimiento cambia muy... acceso a la información. Hay una sociedad diferente. Así es, una sociedad completamente distinta. Hoy día duplicamos el conocimiento humano todos los años, por lo tanto están memorizando hechos y fechas, por ejemplo, no tiene sentido, están memorizando fórmulas cuando uno las puede buscar en Google. Lo que necesitamos es estudiantes que sean mucho más activos y que desarrollen pensamiento crítico, que desarrollen capacidad de colaborar, de trabajar en equipo. ¿Y qué hacen esas capacidades son las que... tu país? Bueno, una de las cosas que nos pasó es que nosotros partimos pensando que lo que teníamos que hacer como emprendimiento era preocuparnos de que los profesores pudieran enseñar mejor matemáticas, ciencia, historia, las materias, ¿no? Y lo que nos encontramos muy rápidamente es que lo que nos pedían los profesores no era eso. Lo que ellos querían era cómo desarrollar metodologías más participativas, más activas, más dinámicas. Hay un diagnóstico de parte de ellos de que necesitan cambiar la forma en la que están enseñando. Yo estoy convencido de eso. El trabajo nuestro con los profesores es que todos los buenos profesores de este país, que son la mayoría, están preocupados por cambiar su forma de enseñanza para hacerse cargo de esos desafíos que plantean. Pero es curioso porque justamente el currículum hoy día es muy estricto y muy rígido, justamente dándole menos empoderamiento al profesor, y las habilidades que tú estás comentando son justas habilidades que le dan más protagonismo al profesor y que se transforma él en un facilitador clave y no necesariamente en alguien que da las materias. Bueno, yo creo que estamos viviendo hoy día un salto fundamental en la forma de entender la educación. Nuestros profesores, los que nosotros tuvimos en el colegio, los que tuvieron nuestros padres, los que tuvieron nuestros abuelos, eran muy parecidos. Era un profesor que sabía y que le transmitía ese conocimiento a niños que no sabían. Y que por lo tanto era un dictador de conocimiento y los estudiantes literalmente dictaban. Sí, y los estudiantes tenían que memorizar lo que pudiera memorizar, ¿no? Hoy día, en cambio, tenemos el contenido es lo menos importante. Lo que tenemos que hacer es estudiantes que desarrollen capacidades, habilidades, el contenido es una forma de hacerse. El contenido es lo menos importante. Acaba de decir usted. Sí, es la forma. Es impresionante. Lo que pasa es que, no quiero decir con esto que no haya contenido importante. Hay contenido muy importante, pero el contenido está disponible. Sí. Yo una vez conocí a un profesor que decía, mira, si está en Google no es necesario enseñarlo. Que es una forma muy radical de expresar que en realidad necesitamos estudiantes que sepan buscar, que sepan procesar información, que sepan trabajar con otros construyendo conocimiento, que sepan colaborar y que sepan comunicar. Y en esta feria que tú decías, Eugenio, que estuviste, tampoco había como formación, no estaba presente el tema de formadores o profesores en este caso. Entonces seguimos al debe, ¿o no? Lo que pasa es que yo quiero entenderlo en el buen sentido de que entendemos que los profesores finalmente se convierten en diseñadores de experiencia de aprendizaje significativa para sus estudiantes. Y esto quiero reflejarlo con un ejemplo que yo siempre pongo, y es que cuando nosotros éramos chicos, yo soy más viejo que ustedes dos, en las series de los 80,
si tiene la oportunidad de en el cable agarrar una serie de los 80 como Los Magníficos o El Hombre Nuclear, todo eso, O el Auto Fantástico. trate de ponérsela a uno de sus hijos, o el Auto Fantástico que ustedes comentaban, trate de ponérsela a uno de sus hijos. A los 10 minutos se va a parar y se va a ir aburridísimo. Sí. No funcionan. Son muy aburridas porque son lineales, son obvias. Claro, pero hace 30 años atrás funcionaba. Y hace 30 años funcionaban. Claro, Con las clases exactamente lo mismo. Las clases de hace 30 años hoy día no funcionan. Necesitamos una forma distinta de ¿Y qué enseñar y pasa hacernos cargo de esto. con los profesores que tienen más edad, otra experiencia que no tiene que ver con que sean malos o buenos? También deben ir a los nuevos tiempos o renovándose. Por supuesto, yo creo que todos los seres humanos tenemos capacidad de aprender siempre y de cambiar. Y creo que, de verdad, mi experiencia con los profesores, probablemente porque están en la profesión del aprendizaje, ellos saben y quieren cambiar y quieren hacerse cargo de esos desafíos que sus estudiantes les proponen. Eugenio, ¿y cuáles son las lecciones que pueden dar de repente países más desarrollados que ya han transitado esto? Es decir, normalmente uno cita a los países nórdicos, a Finlandia en particular, como referente en temas de educación. Yo creo que ¿Cuál es la transición que ellos han hecho que podemos aprender? Mira, yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender en Chile es vivir tratar de evitar estos extremos en los que vivimos. Primero, en Chile nos cuesta mucho mirar hacia afuera para aprender de la experiencia de otros países. En general, la cordillera de los Andes es como un biombo que no nos deja mirar nada y creemos que todo lo podemos resolver inventándolo en Chile. Y no es así, hay un montón de cosas interesantes que aprender en el mundo. Y por otro lado, nos vamos al otro extremo y queremos copiar literalmente lo que hace otro país sin entender que hay diferencias culturales que son importantes. Entonces, a mí me parece interesantísimo algunas cosas de Finlandia, como el que eliminaron la asignatura, hay menos horas de clase, no hay notas hasta séptimo o octavo básico. Es decir, poner el foco en la experiencia de aprendizaje del estudiante de manera que sea rica, que sea interesante, que sea motivadora y lograr que los estudiantes entonces se conviertan en aprendices activos. No, está claro. Eugenio, volviendo un segundo de emprendimiento, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que tú has tenido emprendiendo en la educación? Porque claramente es un rubro interesante, es un rubro sobre el cual el país se beneficia mucho si tuviéramos más emprendedores como tú. ¿Qué podemos aprender? Bueno, lo primero que sí que en Chile y en el mundo, pero en Chile también hay bastante emprendimiento en educación. Hay por lo menos, yo conozco 20, 25 emprendimientos muy nuevos de los últimos 4 o 5 años. Eso te iba a preguntar si iba como en la misma línea de la reforma educacional, porque ahí empezaron, claro, estábamos cambiando de raíz muchos temas que se venían arrastrando de la educación. Sí, yo creo que esta conciencia de que el sistema educativo necesita cosas distintas y cambiar, creo que ha hecho que hayan surgido estos emprendimientos y creo que tenemos que aprovecharlo en Chile como una oportunidad para poder apoyar a los profesores, a la escuela a hacer cosas diferentes. Yo creo que una de nuestras experiencias, volviendo a tu pregunta, es que nosotros partimos muy focalizados en las materias y después descubrimos que teníamos que cambiar. Y lo otro que me parece bien importante es que uno se enamora de su producto, ¿no? Uno diseña una solución que nos gusta, nos interesa, creemos que es un aporte y uno termina descubriendo en realidad que emprender es descubrir cuál es el mercado o cuál es la forma de llegar. Hay que enamorarse del problema o del Exacto, y del entonces cliente. es súper interesante. Por ejemplo, nosotros partimos muy focalizados en que queríamos una solución que fuera masiva, que ayudara a los profesores a escala y por eso queríamos trabajar con los gobiernos en América Latina. Nuestro foco siempre fue América Latina. Ustedes están en varios países. Estamos en 7 países en América Latina, hemos trabajado en Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, República Dominicana ¿Hay y mucha Chile. diferencia? No tantas como uno podría sí, creer, los desafíos son bastante parecidos. Y te decía que nosotros partimos pensando estas soluciones masivas, por lo tanto nuestro cliente natural eran los gobiernos, cómo proponerle a ellos esta solución a escala para la formación docente, pero nos encontramos con que los ciclos de compra de los gobiernos son súper lentos. Hay países con los que nosotros llevamos 3 años conversando y todavía no les podemos vender porque cambia el ministro, cambia el encargado de formación docente. Entonces tuvimos que generar otra forma de trabajo directa con profesores, con escuelas, de manera de poder ir buscando la forma de proponer nuestro proyecto sin estar entregado al ciclo político de los países de América Latina. Bueno, el tema del ciclo de venta o de compra, ¿cierto? Siempre es interesante a la hora de evaluar un emprendimiento. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje para ti, que tal vez no tenías toda esa experiencia tal vez más de venta o gestión comercial? ¿O cómo ha ido calzando ese mundo que de repente uno no conversa mucho los temas comerciales con los temas de educación? Bueno, bien interesante porque en educación en general hay una especie de dicotomía o una aversión por los temas comerciales, ¿no? Suena mal. Suena mal, Vaya que y sea el lucro, la necesario para educación y todo eso. Yo honestamente, por supuesto, yo personalmente estoy de acuerdo con el lucro respecto a los fondos públicos, evitarlo, porque creo que termina introduciendo distorsiones a veces en el mismo funcionamiento de la escuela. Sin embargo, creo que hay un mundo de innovación y de emprendimiento
que viene del mundo privado, que tenemos que ser capaces de confluir para generar lo que se llama la cooperación público-privada para mejorar la educación. Creo que no podemos seguir farreándonos las oportunidades que hoy día tenemos y creo que este es el momento en que Chile tiene que dar ese salto y tenemos que aprovechar esta serie de emprendimientos que hoy día Pero están falta mucho disponibles. todavía porque uno cuando ve educación pública y privada sigue siendo brecha, no solamente los resultados que uno va conociendo por distintas pruebas o mediciones, sino que además hay un tema cultural muy arraigado en cuanto a lo público y privado en lo que educación se refiere. Sí, sobre todo el cultural, porque si uno mira los datos duros, la educación privada en sectores medios y sectores vulnerables es igual de mala que la educación pública. No es mejor, no aporta más. Entonces el desafío que tenemos en Chile es el desafío de la calidad y eso implica por apoyar al profesor en el ¿Y aula. ustedes generalmente trabajan más con colegios públicos, privados, subvencionados? ¿Cómo es ese mix? Bueno, nosotros hoy día, en los 6 años que llevamos, ya hemos atendido cerca de 200.000 profesores, la gran mayoría del sector público, porque los grandes contratos que hemos hecho han sido con el gobierno de Chile, el gobierno de Argentina, la Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces son programas masivos de profesores que acceden a la oferta formativa que nosotros proponemos, así que la gran mayoría... Y esa integración con el mundo público, en el fondo siendo un emprendimiento, siendo una entidad privada, pero que le da servicio a un mundo público y algo tan clave como el profesor, ¿no genera cierto roce? Yo creo que tiene sus desafíos, pero nosotros tenemos de verdad la convicción más profunda de que si nosotros queremos abordar los desafíos de la calidad educativa, tenemos que encontrar maneras de colaborar y de trabajar juntos. Bien, Eugenio, muchísimas gracias por haber venido. Tomás, como siempre, hasta el Muchas próximo gracias. lunes. Gracias. Bien, son las 9 de la mañana con 56 minutos. Seguimos con noticias.